próximos 5 años, el fútbol femenino pasará a convertirse en una de las disciplinas deportivas más importantes del mundo. Se estima que tendrá cerca de 800 millones de aficionados y ya más que un fenómeno deportivo, estamos frente a un cambio cultural, económico y social. En Ecuador este crecimiento también es visible y empieza a sentirse y verse como muchas más futbolistas ecuatorianas juegan en el exterior, aumenta su visibilidad en la selección nacional y clubes como Ñañas han demostrado que el fútbol puede convertirse en una plataforma de liderazgos, romper estereotipos y abrir oportunidades para miles de niñas. Hoy conversaremos con una mujer que admiramos muchísimo, pero que además decidió apostar por este sueño que quizá en algún momento muy pocos veían como posible. Y es Fernanda Vázquez, futbolista, ex seleccionada del Ecuador y fundadora del Club Ñañas. Bienvenida, Fer, a este espacio. Muchas gracias, Vero. Gracias igual a Cas por tenerme acá. Muy contenta, especialmente el tema que acabo de escuchar. Así es, Fer. Para nosotros es importante que nos cuentes primero tú cómo hace 10 años quizá tú viste este potencial, este sueño que para muchos era imposible. ¿Cómo nace este proyecto y cómo entendiste que el fútbol femenino podía convertirse en una herramienta de transformación social? A ver, vamos por partes en las preguntas. Primero, yo me di cuenta del fútbol femenino cuando tuve la oportunidad de jugar en Suiza. Es que yo fui futbolista toda mi vida, ya desde los 16. ¿Cuántos años tenías cuando jugaste en Suiza? 21. Ok. Entonces, yo tuve mi primera convocatoria a la selección del Ecuador a los 16 años. Es decir, yo ya estaba en el fútbol de alto rendimiento. Desde que yo tenía 11, 12 años ya comencé en el fútbol y desde el alto rendimiento, selecciones de Pichincha y todo, ya desde los 14 años. Entonces fue bastante tiempo que yo estaba haciendo el fútbol no como un hobby, sino como algo... Como una profesión. Claro. Pero en el Ecuador no era profesional. Y la verdad es que llegó un punto en el que yo ni siquiera soñaba con que podía llegar a ser profesional, porque es que es como algo que no existía, ¿no? Y tuve la oportunidad de irme a Suiza, jugar allá y dije, wow, es que puede ser profesional. Claro. ¿Por qué si es que lo hicieron allá no lo podemos hacer acá? Uh-huh. Y aparte, yo vengo de una familia que siempre ha manejado el tema de negocios, de mis papás es emprendedor desde siempre, de nacimiento. Entonces, claro, yo siempre tenía el tema de que las cosas se deben manejar y el fútbol tiene que manejarse con algo que sea autosustentable y que luego así es la única manera de hacerlo sostenible en el tiempo. Porque ¿qué es lo que pasaba ese momento? Y porque yo no lo veía que podía ser profesional, era que todo el dinero salía del bolsillo de una persona y eso alcanza hasta que deja de alcanzar, uh-huh. O sea, hasta que el momento que esa persona dices que ya no alcanza para más. Entonces, claro, era muy inestable el fútbol femenino acá. Por eso es que yo regreso y digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí empiezan Ñañas. ¿Y cómo fue la creación de Ñañas, más allá de un sueño? ¿Cómo justo le das esta sostenibilidad, este modelo de negocio? ¿Cuántos años ya tiene el club en funcionamiento? Y quizá dentro de estos retos también, ¿con qué barreras grandes te topaste en el proceso? A ver, Ñañas, yo lo empiezo cuando tenía 22 años a hacer todo el modelo de gestión detrás del club y lo lanzo en el año 2016, el 1 de febrero de 2016. Es decir, ya cumplimos 10 años de estar en funcionamiento. ¿Y cuál era la idea detrás de Ñañas? Yo creo que también eso hay que entender el momento en que uno emprende, que uno piensa que te va a llevar hacia una cierta dirección, pero a veces, y en mi caso fue así, había que hacer un camino, porque no existía el camino para el fútbol femenino, no era profesional, no había transmisiones en vivo por televisión. Uh-huh. Entonces, ¿con qué retos me enfrento? Con todos. Imagínate entrar en una selva casi que sin nada, buscar un machete y tratar de hacer camino. Eso fue lo que yo encontré. Y un logro que te haya marcado ya dentro del club. El logro más grande que ya no tenía. Te voy a contar de un par. Primero fue, claro, yo comienzo con el capital inicial de la venta de mi carro, tal cual. Uh-huh. Pero eso tiene un fin. Claro. Entonces,
Y yo quería hacerlo profesional desde el inicio. Entonces yo traje, incluso estamos hablando desde el año 2016, yo traje a una jugadora extranjera y un cuerpo técnico extranjero de primer nivel. El cuerpo técnico había quedado cuarto a nivel mundial en formación de jugadoras sub-17 y sub-20, imagínate. Y a una jugadora, una arquera de altísimo nivel que hasta ahora juega en la Superliga Femenina, que es Maleike Pacheco, que es arquera y es capitana del Barcelona. Entonces, bueno, en esa época yo ya las traje. Bueno. Y yo les daba casa club y todas las de ley, ¿no? Bueno, entonces digo, necesitamos patrocinios. Salgo a las empresas y me dicen, las chicas jugarán fútbol. Claro. Entonces dije, claro, hay que ir 10 pasos atrás y tengo que ir a la televisión. Entonces recorrí 2 años todos los canales de televisión hasta que uno dijo que sí, que iban a transmitir un partido de fútbol femenino en vivo, a Ñañas. Esto fue en septiembre del año 2018, lo hizo Ecuador TV y fue increíble porque fue una pelea interna que hubo ahí porque la mayor parte del directorio del canal no quería. Y a la final aceptaron, nos dieron un horario de un rating muy bajo. Y yo les dije, no hay problema, gracias, claro. Solo dennos un espacio. Claro. Y ese partido que se transmitió en vivo por televisión a Ñañas tuvo el rating más alto de todo el año de toda la programación de Ecuador TV. Tanto fue así que el año siguiente entró CNT y entró DirecTV y un año después de eso se vendieron los derechos televisivos. Qué increíble. Ese primer reto, pero luego viene un reto porque uno al momento de emprender o hacer algo diferente rompes, yo creo que 3 barreras. La primera es la barrera propia, esa barrera de decir, ¿puedo? ¿Soy capaz? Claro. Tenía 22 años, mujer en el fútbol. Claro, impensable. Sí. ¿Por qué tú me vas a estar hablando a mí de fútbol? ¿Quién eres, no? Y 2, viene la barrera social. ¿Está listo nuestro país para que la mujer juegue fútbol y que esto se convierta en algo que pueda ser autosustentable? Y 3, la barrera legal. Es que no te puedes imaginar, Vero, ¿tú puedes creer que hasta el año 2019 un club de fútbol femenino no podía ser parte de la federación y por eso no podíamos competir en el torneo nacional de fútbol femenino? Estamos hablando de 2019, o sea, claro. Es hasta hace poco. Entonces, claro, en el año 2019 nace el fútbol femenino profesional, se inaugura la Superliga Femenina, pero un club de fútbol femenino no podía participar en el torneo de fútbol femenino. Tenías que ser un club de fútbol masculino. Para poder inscribirte. Para poder inscribirte. Claro. Entonces, es una cosa de locos, pero real. Y yo creo que esa barrera yo nunca la había esperado, nunca me la había imaginado. Entonces, sí me costó, sufrí, lloré. Me acuerdo que un día entró mi mamá a mi cuarto y me dice, Fer, tengo miedo que te me mueras, que te pase algo, porque vas días enteros sin salir del cuarto, sin comer, solamente lloras. Nunca te había visto así, párate. Y dije, es verdad. Entonces ahí, justamente entre contactos, consigo el contacto de Sebastián Palacios, quien presidía el Grupo Parlamentario de Deportes en ese momento en la Asamblea. Claro, ahí era asambleísta todavía. Ajá, antes de ser ministro. Y me da una reunión y le digo, mira, esto es lo que está pasando con el fútbol femenino. Y juntos sacamos el Día Nacional del Fútbol Femenino, con esto una ley que obliga a toda institución, tanto pública como privada, a dar equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Fue voto unánime en la Asamblea Nacional, declaramos nuestro Día Nacional aquí, otros países de la región lo comenzaron a imitar, y 2 años después la Conmebol elige nuestro Día Nacional, el Día Nacional Ecuatoriano, para hacerlo Día Sudamericano del Fútbol Femenino. 7 de marzo, para que todos lo sepan. Y es algo que nos debe llenar de orgullo. O sea, somos primeros en Sudamérica. Así es. Y aparte, llevando una revolución súper linda, ¿no? Ñañas se convierte en el primer club de fútbol femenino en pertenecer a la federación y en participar en la Superliga Femenina. ¿Qué gana un país cuando apuesta por el deporte femenino? O sea, lo hemos visto. Podemos regresar a ver a Francia, ¿no? Francia tuvo 17 años en el que hizo un proyecto global, o sea, digamos 360, en el que incluía temas de ley, que incluía temas también sociales, y desarrolló el fútbol femenino en Francia. Y yo tuve la oportunidad, porque fui elegida por el gobierno francés para ir allá y generar conexiones con Ecuador. Entonces fui y claro, me reuní con la ministra de Deportes y la ministra de Mujer, o sea, del Ministerio de la Mujer. Entonces les pregunté, ¿por qué hicieron esto? Y dijeron, porque
eso nosotros vimos que eso podía incluso mejorar la economía del país. Entonces me pareció súper interesante, ¿no? Porque una apuesta al deporte femenino y específicamente al fútbol femenino por la naturaleza del fútbol. A ver, para poner esto en orden. El fútbol es un deporte de masas. Así es. El fútbol es un deporte que se lo puede practicar sin muchos instrumentos. No necesitas una cancha, en realidad. Tú juegas fútbol en cualquier parte, en la arena, en la calle, en el césped, en la tierra, en cualquier parte. Entonces eso permite que sea de muy fácil acceso y eso permite que haya una unión de distintas situaciones que tal vez en el mundo real o en el mundo de afuera te generan límites. El fútbol no, el fútbol te abre las puertas. Entonces por eso es que este deporte es tan importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le pones a la mujer? El fútbol también es un deporte que es considerado para hombres. Claro. Por muchísimos años fue así. Culturalmente así. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando tú le pones a la mujer ahí? Comienzas primero por romper estereotipos sociales. De, bueno, pues si es que puede una mujer hacer eso, entonces, ¿por qué una mujer no puede estar en un cargo o en un puesto en X profesión? Y segundo, porque el fútbol es una industria muy noble que permite mover, porque tú mueves, solamente imagínate un partido, que tengas que viajar a otra ciudad, ¿a cuántas personas tienes que movilizar? Entonces ya activas qué hoteles, qué restaurantes, qué transporte, que todo lo que está alrededor del fútbol, entonces eso genera un movimiento económico. A la final terminó creciendo el PIB de Francia por el fútbol femenino. Que ya es un reflejo de cómo se convierte en un pilar de transformación económica, pero sobre todo social. Yo me imagino a niñas de Ecuador, niñas, jóvenes, adolescentes que quizá están en una condición mucho más vulnerable, cómo el fútbol puede terminar siendo esta puerta para convertirse en lo que tú ejerciste, que es esta capacidad de que sea profesional, de que sea una carrera de vida, pero que además te permita seguir creciendo. ¿Tú cómo ves que esto significa para ti en abrir puertas para más mujeres, pero sobre todo en que realmente pueda ser un pilar de transformación? A ver, primero yo creo que el fútbol, incluso si no llegas a ser profesional, y aquí voy a hablar del deporte y del fútbol específicamente. Hay una estadística muy bonita, que tal vez tú que estás con computadora la puedes buscar exactamente. Salió que las mujeres de altos cargos en Estados Unidos, si no estoy mal, el 90% de las mujeres CISUT en Estados Unidos hizo deporte de alto rendimiento, ¿no? Ahora, siendo el Ecuador un país futbolizado, ¿por qué el fútbol femenino acá es tan importante para cambiar o para mejorar este espacio para las mujeres? Primero, porque incluso si no llegas a profesional, el fútbol es este espacio donde tú vales por ti misma, donde pasas a compartir un uniforme. Entonces, todas las diferencias externas de tu color de piel, de qué ciudad vienes o de qué provincia vienes o en qué carro llegaste, deja de importar. O en qué colegio estás, deja de importar. Porque tú ya tienes el uniforme. Importa lo que tú puedes hacer dentro de la cancha. Te olvidas ya de qué hicieron tus papás, qué hicieron. No, eres tú. Entonces, eso es una responsabilidad y un empoderamiento muy poderoso para la niña, ¿no? 2, ese momento, nadie te está diciendo que no puedes, porque a la niña, desde que nace, le dicen que no puede hacer. Entonces tienen un niño, y esto estoy hablando en un alto porcentaje, las familias, por supuesto, nunca se puede generalizar para todas. Yo agradezco que yo no tuve eso en mi familia, pero sí muchas lo tienen, ¿no? Esto de que si yo tengo un hermano, tú sí puedes correr, ir a toda velocidad en la bicicleta y subirte hasta la última rama del árbol, pero hijita, tú no, porque tú eres mujercita. Claro. Y no te vayas a caer y no te vayas a golpear. Y la mujercita y mujercita y mujercita, porque es princesita, porque es... Eso genera unas limitaciones de que yo nunca voy a poder. Y ese yo nunca voy a poder, cuando le dices desde que nace, luego se traduce en yo nunca voy a poder estar a nivel de ningún hombre en ningún sentido. Entonces la mujer pierde si es que hay un cargo disponible en una empresa, pues yo no sé si estoy capacitada para aplicar. Pero cuando yo me reté dentro del deporte constantemente, me di cuenta que inicialmente yo no podía correr, me voy a inventar, 1 kilómetro y de la nada ya puede correr 1 kilómetro, 100 metros y después 2 kilómetros. Entonces ya digo, bueno, si es que rompí todas esas barreras de manera subconsciente, también puedo romper
otras barreras y eso es lo que pasa en nuestro subconsciente. Entonces es importantísimo que las niñas estén en el deporte y especialmente en estos deportes donde se rompen todos esos estereotipos. Ahora, a nivel de política pública deportiva, ¿sientes que en Ecuador actualmente estamos haciendo bien las cosas? ¿Qué falta o qué buenas prácticas de otros países sientes que se podrían implementar acá? Uf. Y claro, que nos puedas dar ejemplos también. A ver, primero, creo que tuvimos ciertos avances en el tema deportivo y creo que hemos tenido actualmente retrocesos. Por ejemplo, el gobierno no puede dar el dinero que el deporte en el Ecuador necesita. No lo puede hacer porque tiene que concentrarse en otros aspectos que también son absolutamente necesarios para el país. De acuerdo. Pero proponen el incentivo tributario. Perfecto, una gran idea. Y escucho constantemente que ahora hay muchos deportistas que no pueden acceder al incentivo tributario porque no les dan trámite, porque no les aceptan los proyectos. Entonces, si no puede el gobierno implementar eso, sostener el deporte, que es fundamental, es que el deporte es fundamental al igual que la educación. ¿Y por qué es fundamental? Porque ahí es donde se evita drogas, alcohol, ahí es donde evitas, le tienes ocupados a los niños. Y yo soy uno de esos casos. Mi grupo de amigos del colegio terminó en drogas. Muchos de ellos, éramos un grupo de 8, 6 estuvieron en drogas. Y yo, ¿por qué nunca? Eras deportista. Ni siquiera, porque es que yo tenía todas mis tardes ocupadas, que yo me iba al fútbol, que después tenía básquet, que después tenía que hacer deberes, llegaba agotada. ¿En qué momento voy a estar en otras cosas? Y eso les pasa a los niños. ¿Qué hacen cuando salen? Entonces, necesitamos que estén ocupados haciendo deporte, necesitamos que estén conectados con su cuerpo, les da salud. O sea, realmente los niños son más saludables. Todo el estrés que viven en las casas les permite descargar en el deporte. Y por supuesto, les enseña valores que no los encuentras en el colegio y no los encuentras en el trabajo. O sea, en el colegio solamente uno gana. En el fútbol ganamos todos o perdemos todos. Ese tema del equipo no existe en otras partes. Entonces, realmente yo creo que es fundamental. Si es que el gobierno no lo puede sostener, encontremos métodos, pero los métodos que se encuentran deben ser practicables. O sea, si es que en la práctica no se puede acceder a esos métodos, entonces, ¿para qué los propones, no? De ahí, por ejemplo, hay ciertas cosas que el gobierno no está haciendo que debería hacer nosotros. Como ñañas, hace 2 años metimos un proyecto de ley para la visibilidad del deporte de la mujer. Muchas veces los canales de televisión o los medios tradicionales, bueno, en realidad cualquier tipo de medio, no prueba algo nuevo por miedo. Pero si es que hay un incentivo por parte del gobierno para que comiencen a probar esto nuevo, que es transmitir el deporte de mujeres, entonces, ¿eso qué genera? Genera que a través de la transmisión, de la visibilidad, la empresa privada, porque sabemos que decide invertir, necesita pautar, así es. Entonces, no, y que culturalmente empieces a ver este tipo de formatos que entiendas y creces con esto. O sea, vas a empezar a darle más espacio y a visibilizar esto también. Es una forma de educar también. Totalmente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se sacó una ley que obliga a todas las universidades a dar equidad en deporte femenino y masculino, desde becas hasta espacios de deporte. Entonces, y eso es una de las cosas que más cambió al deporte femenino en Estados Unidos. Entonces, ¿qué digo yo? Necesitamos proyectos de ley que permitan equiparar la balanza, el desequilibrio que existe, porque eso es lo único que hace que en vez de que naturalmente se demore tal vez 20 años, tal vez en esto se demore 2 o 3. Eso es lo que necesitamos. Ahora vamos a completar este juego pequeño que es un ping-pong final. Ya estamos casi en nuestra parte de cierre del podcast. ¿Qué es para ti lo siguiente? Liderar es... responsabilidad. ¿Y el deporte debería? Ser para todos. Y también ser divertido. Las niñas necesitan... hacer deporte. Ecuador puede convertirse en... una potencia. ñañas en los próximos 5 años será... estará en todo el país. Algo que dentro del Club Ñañas tú sientas que haya
¿Alguna anécdota muy bonita que tú recuerdes en tu época de futbolista, que te haya marcado mucho? ¿Cómo sientes que esto también impactó en la historia de vida de tus compañeras en ese momento? Algo que recuerdes. ¿Antes de ñañas? En ñañas. En ñañas como futbolista. A ver, creo que fue cuando buscábamos la copa. A ver, nosotros iniciamos en la Superliga Femenina, cuando inicia la Superliga Femenina año 2019, y como te comentaba, no nos dejaron entrar, entonces empezamos de cero el equipo, nuevamente, porque todas nuestras jugadoras, ya éramos campeonas nacionales, todas nuestras jugadoras, el momento en el que se volvió profesional, dieron pase libre, la federación dio pase libre, y nos prohibieron el ingreso, entonces, claro, todas se fueron a equipos que recién se estaban armando porque, a ver, los equipos de fútbol masculino no tenían ninguna mujer. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros iniciamos de cero, iniciamos con el sueño de buscar ese título y era ganar. 2022 nos tocó cuartos de final ganarle a la Liga, semifinal ganarle al Barcelona y en la final al Independiente. Entonces, para llegar a eso tuvimos que perder varias finales. Y me acuerdo que en una entrevista me preguntaban, ¿qué se siente, Fer, haber perdido tantas finales? Qué fuerte. ¿Cómo vuelves a seguir intentando? Porque nosotros perdimos final del 2019, 2020, 2021. Y yo pensaba, es que nosotros no hemos perdido 3 finales. Nosotros hemos estado entre los 2 mejores equipos del país durante 3 años consecutivos. ¿Te das cuenta la diferencia? En el deporte siempre va a llegar un punto en el que pierdas. Siempre. Porque luego quedas campeona del Ecuador y luego te enfrentas contra el Boca Juniors o te enfrentas contra el Corinthians en Copa Libertadores. Hay alguien que va a perder. Entonces, nosotros tenemos que dejar de pensar en las veces que hemos fallado y entender hacia dónde hemos llegado. Éramos el único equipo hasta el momento que había jugado todas las finales. No había ningún otro equipo del país que había jugado todas las finales. Ñañas sí. Y la pregunta del periodista era, ¿qué se siente haber perdido? Entonces yo digo, este es un cambio que tenemos que hacer en nuestra cultura. Comenzar a ver lo que hemos avanzado, comenzar ya a pensar más en positivo, dejar de todo este tema negativo de víctimas, de sufrimiento. Veamos en lo poderosos que somos, porque Ecuador es un país lleno de talento. Que a mí me parece justo grandioso darle ese cambio de mindset, que es lo que necesitamos como país, y entender que, claro, más allá de las pérdidas o las derrotas, podemos encontrar estos puntos en común que nos unen como ecuatorianos y que nos hagan sentir realmente orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Ahora, Fer, si una niña te escucharía y sueña con cambiar tu vida, con cambiar su vida a través del deporte, con convertirse en una Fer, que desde chiquita quizás soñaba con esto y lo vería imposible, ¿qué le dirías a esa niña? A ver, yo creo que ñañas es un ejemplo de que se puede romper muchísimas barreras, porque finalizando con la historia anterior, quedamos campeonas en el año 2022 ganando a todos ellos, ¿no? Fuimos el único equipo hasta el día de hoy en jugar Copa Libertadores siendo netamente femenino. ¿Y qué le diría a esta niña? Que yo creo, y eso a mí me ha incentivado y me ha motivado en cada espacio de mi vida, que yo estoy en el mundo porque es importante que yo esté en el mundo, al igual que es importante que Vero esté en el mundo, que Anthony esté en el mundo y que cada persona que está aquí tiene su deber con el mundo y con uno mismo. ¿A través de qué? De sus propios sueños. Tus sueños son súper importantes porque ese sueño, si es que tú lo logras cumplir, nunca lo cumples sola, lo cumples y a través de ti muchas otras personas también logran cumplir sus sueños o logran motivarse para cumplir sus propios sueños. Entonces yo le diría que nunca desmaye en perseguir sus sueños. Y la frase sería, si el mundo no está listo para tus sueños, entonces cambia el mundo y cumple tus sueños. Amigos, el fútbol femenino está cambiando el mundo, pero antes de ganar campeonatos debemos apostar a ganar más oportunidades. Ha sido un gusto que Fer nos acompañe en este episodio de Podcast Ecuador, así que los esperamos en el siguiente capítulo.